Para comenzar, vamos a invitar a la estudiante Bertrille Blandón para que nos acompañe en la moderación del conversatorio con el señor Luis Fernando García de la Corporación Barrio Comparsa. Buenos días. El teatro de calle o teatro callejero es probablemente la forma más antigua de teatro. En la mayoría de los actuales espectáculos de masas se pueden encontrar reminiscencias de sus orígenes como espectáculo callejero, incluyendo ceremonias religiosas, paradas militares, actos folclóricos y muchos otros tipos de espectáculo. El teatro de calle, como su nombre lo indica, se desarrolla en espacios públicos exteriores, parques, plazas, calles, bulevares, canchas, aceras u otros lugares de esparcimiento, normalmente lugares al aire libre de gran tránsito de personas. El teatro callejero históricamente ha sido utilizado como herramienta de educación popular, creando escenarios alternos donde el público y el actor representan una relación dialéctica. Mucha gente que tal vez no podría haber asistido en su vida a un espectáculo de teatro tradicional puede presenciar un espectáculo de calle generando un espacio nuevo de comunicación. Un teatro donde los gestos son más exagerados y vistosos y los actores potencian la visibilidad, la sonoridad y la claridad en el argumento de la representación, de modo que ésta atraiga al máximo al público posible y sea sencilla e interesante de seguir. Como diría Peter Brook, el teatro de calle puede salvar una época. Es el teatro que está cerca del pueblo y que genera comunidad. Es un teatro de total inclusión. Se tiene la concepción de que muchos de los ingresos para este tipo de teatro provienen en su mayoría de que los actores puedan recoger al final de sus funciones con la conocida estrategia de pasar el sombrero. Aunque en los últimos años se ha visto el comienzo de una intención de visibilizar este tipo de teatro y darle una dignificación equiparable al teatro de sala. Para ampliarnos sobre el tema, está con nosotros Luis Fernando García, director artístico, gestor cultural, actor festivo comunitario en comparsa y teatro callejero desde 1983 hasta nuestros días, fotógrafo profesional en teatro callejero y expresiones creativas, culturas vivas comunitarias y carnavalescas, creador y fundador de los grupos artísticos y culturales Acreo Teatro de Medellín en el 83 y Corporación Educativa Recreativa Ecológica y Cultural Barrio Comparsa en el 90. Experto en teatro callejero y en metodologías lúdicas y prácticas creativas comunitarias, proyectada en comunidades de Colombia y Guatemala en octubre azul del año 2000 y el grupo Caja Lúdica de Guatemala creando un proceso juvenil para la convivencia en estas ciudades. Ganador de 9 versiones del desfile de danzas de mitos y leyendas de Medellín con los grupos Recreo Teatro y Barrio Comparsa en el 89 hasta el 2006. Ganador de Juego Público en Basarte en el 87, participante de todas las versiones del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Colombia, como director artístico de los espectáculos callejeros con Barrio Comparsa, director artístico del Desfile de Silleteros de Medellín 2005-2007, director artístico del Desfile de Danzas de Mitos y Leyendas 2004-2008, consejero territorial municipal de Planeación y Cultura 2004-2011, consejero cultural del Corregimiento de Santa Elena 2004-2013, medalla al Mérito Cultural Porfirio Barbajacot, categoría Plata, Alcaldía de Medellín, diciembre 7 de 2005, por el alcalde Sergio Fajardo. Facilitador y maestro de la Red de Artes Escénicas en el Corregimiento de Santa Elena, Comuna 90, 2012. Director representante legal de Barrio Comparsa, Taller de Alegría. Señor García, buenos días. Buen día. Que sea un abrazo de todos los pueblos de América por la inclusión de la cultura y las nuevas expresiones juveniles que desde hoy en Bolivia se están encontrando hasta el 20 de mayo. Todos los puntos de cultura, organizaciones hermanas similares a la nuestra, para luchar por el 0,1% de la inclusión del presupuesto de cada país y de cada localidad para las organizaciones comunitarias, jóvenes y expresiones del arte. Que sea desde aquí un mensaje para allá
para que este mensaje poético y de expresión colectiva de la ciudad de Medellín se convierta ya en una realidad, de un sueño de los jóvenes de los años 80-90 que querían expresar, gritar, danzar, hacer un acto ritual por la vida. Muchas gracias por invitarnos en este espacio. A ustedes por venir. Muchas gracias. ¿Se puede vivir del teatro de calle en la ciudad de Medellín? Vamos a responder a la pregunta entre ambos. No es tan fácil decir si se vive de teatro callejero en Medellín, o en este país, o en este contexto. Quisiera más bien como contarles un poco de nuestra experiencia para que juntos vamos viendo cómo responderla. Mi nombre es Luis Fernando García, yo no sé por qué me dicen el gordo en todas partes. Tengo que hablar un poquitico, perdónenme que sea un poquito del impersonal, para que ustedes entiendan el por qué estoy montado en esta película. Yo soy nativo original del Bosque de la Independencia en Medellín, que es el jardín botánico. Creo que a mí me engendraron en la manga del Bosque de la Independencia. Al aire libre. Conocí la ciudad en un momento donde este bosque era abierto al público, era uno de los centros de recreación más populares de la ciudad en ese momento. Levanten la mano los que conocieron el Bosque de la Independencia. Vean, todas mis parceras de mi edad. Yo voy a hablar de esto un poquito porque tiene mucho que ver de las formas de vida, cómo habitamos el territorio, cómo lo compartimos, cómo aprendemos de él, cómo le aportamos al territorio. Y yo creo que toda mi fuerza creativa y lúdica la tengo en haber nacido en ese espacio de la ciudad, donde tenía la oportunidad de ver los fines de semana cómo se recreaban, cómo utilizaban el espacio abierto. Me tocó ver cómo terminaba y construyó la Universidad de Antioquia, cómo se hizo el Parque Norte y cómo le quitaron la ruta al río Medellín. El río Medellín ingresaba a esta ciudad en curvas por este lado. Muy pegado al barrio Sevilla y muy pegado al bosque, dando vueltas en honor, hasta que llegaron un día lo canalizaron y quedó derechito. Entonces empezaron a hacer el Parque Norte, a hacer la universidad, a construirse ese espacio, entonces por toda la transformación hasta el momento en que llegaron y le colocaron un muro al bosque. El Bosque de la Independencia fue cerrado, y como yo vivía ahí exactamente donde está el bloque rojo del Parque Estora, allá había un taller gigante del municipio de Medellín, y mi padre era el jefe logístico de todos los carros que guardaba el municipio ahí. O sea que yo vivía entre unos monstruos gigantes, entre unas tractomulas y unos carros gigantes, que yo dije, cuando sea grande, yo quiero manejar una tractomula de esas. Entonces desde niño me subía a esos carros y los manejaba y los conducía, los volteaba y todo eso. El caso es que yo veo transformar las ciudades de ahí, me tocaba ver nacer a Moravia como antes, que era un bosque de tomates y de cebolla inmenso, ese valle lindo, y entre ese bosque de cebollas y tomates había una casita pequeñita, como le decíamos, un pequeño tubulcito y su tablitas de tomate. Ahí vivían un par de viejitos que lloraban día y noche. Yo decía, pero estos señores que lloran día y noche, era que pelaban cebolla todo el día. Mi madre me decía, vaya, llévele estos huevos a estos señores, y ellos me mandan tomates y cebollas, era un intercambio. Yo era el que iba y volvía, o sea que conocí mucho el territorio. Hasta que ahí empezaron a llegar los carros de basura y desapareció el bosque de cebollas, desapareció los ancianitos, y ya fue cambiando la ciudad. Va a pasar 10 años después, ya sigo ya pasándome los muros del Bosque de la Independencia, hasta que en el año 81, 82, empecé a trabajar en el Bosque de la Independencia, ayudándole a la niña que encargaba de la recreación del Bosque de la Independencia. De ahí fui recreacionista con ella 12 años. Ahí hice mi investigación. Ahí empecé a soñar que yo era un mago para hacer títeres, para jugar. Y conocí un señor que se vestía todos los sábados en la mañana en un árbol con unos zancos de un lado. Se colocaban los guantes, un vestido negro, un sombrerito y un cajoncito, y este señor vendía cofio y me inscribí en el Bosque de la Independencia. Entonces, claro, yo lo veía vestir y a mí me parecía tan maravilloso ese gigante, y dialogaba con él, y yo también quería comer cofio. Y él me decía, si usted quiere cofio, me tira una monedita de abajo y si me cae en este vasito le regalo el cofio. Yo le decía, no tengo moneditas, tengo piedritas. Entonces tirarle piedritas. Yo nunca le adivinaba.
y él jugaba que me lanzaba las saetas que tenían una puntica para ver si me daba en la cabeza y yo cogía el copio, pero me inquietó mucho sus juguetes, sus zancos. Fui creciendo y por esta actividad en el mismo jardín llegué a hacer mis propios zancos en el año 82, empezando en el 83. Paralelo a eso, yo estaba haciendo uno de los juguetes que también me gustaba mucho, eran las cámaras de fotografía. En el bosque había un señor que metía la mano y que no sé qué, y entonces que sacaba la foto de uno, y eso me parecía muy mágico, como de magos. La cámara aquella de cajón que tenía su laboratorio allá adentro y todo. Y yo me embobaba viendo ese señor metiendo la mano allá y de pronto sacando una foto. Eso me pareció muy mágico, me gustó mucho la fotografía, y desde ese momento yo empecé a hacer como el objetivo de tener una camarita algún día, hasta que llegó por allá una camarita de esas pequeñitas que tomaba con 70 fotos y empecé a tomar fotos a los grupos de teatro. Creo que fui como 8 años fotógrafo del pequeño teatro con San Guillermo y empecé a hacer mis prácticas fotográficas. En esa época llega un grupo de teatro callejero de Bogotá y dicen, necesitamos fotógrafos, me dicen que nos haga la foto. Ya lo llamaron al gordo, me presentaron y me metí al taller de Colombia a hacer las fotos cuando iba a Medellín, y de ahí me fui con ellos para Bogotá. Ahí empezó fotografía, zancos, teatro callejero, a investigar, a hacer proyectos con ellos, y me quedé viviendo en Bogotá unos años y conocí el Lodin Teatro de Dinamarca, donde intercambié fotos por aprender los zancos, conocí el teatro callejero y regresó a Medellín 6 años después. Estoy hablando del 87-88, y llego con los zancos. Y me meto a un concurso que hace Basarte aquí, Sudamericana, de juego público. Estaban varias organizaciones ahí participando. Y yo con mis zancos hice una actividad lúdica. Y desde ese momento pues, empecé a darme cuenta que eso era un juguete muy mágico. Y me metí de zanquero a trabajar en investigación sobre los zancos. Y nace Arreglo Teatro Medellín en Manrique Oriental. Yo salía con los zancos a la calle y empezaban los niños a perseguirme, y yo me iba para la cancha de fútbol hasta que un día por allá esa cancha de fútbol cayó en un desastre y se quedó muchos años cerrada, y yo hice como una manifestación con los niños y los zancos para que la cancha la limpiaran, se hiciera el aseo, se recuperara ese espacio. Empecé a darme cuenta de que el juguete tenía muchos poderes. Y ahí empezamos a hacer la actividad lúdica con los zancos en el barrio, a Recreo Teatro Recorre, digámoslo así, como el gordo con un costal, unos zancos y 3 muñecos de galleta que yo decía el sol, la luna y el diablo en un costal, y con eso empezaba a armar mis historias y mis cuentos en los parques. Iba formando la comparsita que iban haciendo, que se llamaba, la primera se llamaba El Sol de que te sol y la oruga enamorada. Yo sacaba el sol de un costal, una telita llena de huequitos, y ese tal solecito, esa lunita y esa telita llena de huequitos fue la que empecé a sacar y a juntar con otras organizaciones de la zona, cuando en el 90-91 Medellín tenía que acostarse a las 7 de la noche, cerrar las puertas, mandar a hacer como 2 o 3 puertas, porque la violencia nos encerró a todos, llenos de terror y de miedo. Y Arreglo Teatro con otras organizaciones como Nuestra Gente en Santa Cruz y 56 organizaciones más, pensábamos hacer una actividad de un día en la zona nororiental, y terminamos haciendo 10 días sin parar, una gran movilización, y esa movilización se fue convirtiendo como en una bola de nieve. A los 6 meses no habíamos parado, ya íbamos en la nororiental, íbamos a la noroccidental, íbamos a Castilla, y 7 años estuvimos girando por la ciudad, llamándonos los mismos acciones comunales, las organizaciones comunitarias, y nosotros estábamos como locos, creyendo que íbamos a salvar el mundo con la comparsa, y la comparsa se convirtió en una herramienta de integración comunitaria donde estaban los músicos, los zanqueros, la acción comunal, las madres comunitarias, los niños, los grupos de danza, y esa herramienta de la comparsa se convierte luego en una gran idea de movimiento que le llamó Barrio Comparsa de Medellín. En este proceso, después de 8 o 9 años, ya fuimos encontrando como una metodología, una forma de hacerlo, entender que de 300 cosas que hacíamos, 7 o 8 servían, entonces nos quedamos con esos 7 o 8 y empezamos a estructurar un proyecto.
que tenía como objetivo esencial la recuperación del espíritu, de la alegría y de la vida de los jóvenes de nuestras comunidades barriales, porque ahí era donde habíamos nacido y entendíamos la forma de generar un espacio de encuentro más alegre, más lúdico, más festivo, y entonces desde ese momento pues Barrio Comparsa empieza como a buscar la posibilidad de tener un espacio taller, una sede. Realmente las sedes más fuertes de nosotros fueron la cancha de fútbol del barrio, el parque principal, a veces nos metíamos al jardín botánico, otras veces en la cancha de fútbol de la Universidad de Antioquia, y así nos la pasamos 8 años entrenando y organizando nuestra metodología en los parques de la ciudad, y esa fue la que nos dio como toda la herramienta y toda la poesía, el sonido, la acústica de la ciudad para que Barrio Comparsa empezara a interpretar en sus talleres las salidas a mostrar a la ciudad, por ejemplo, en el caso de los desfiles de silleteros, mitos y leyendas, el Iberoamericano de Teatro, el Festival de Teatro Manizales. Siempre íbamos 30, 35, 40 chicos en un bus a estos lugares a mostrar lo que hacíamos durante el año y en los tiempos que concertábamos a entrenar y hacer como la alquimia y de fusionar todos estos símbolos en una comparsa. Digámoslo así, que dentro del proceso de la comparsa nosotros encontramos una metodología que le llamamos metodología lúdica, acción, participación, transformación. Ya estamos volviendo casi como técnicos teóricos, porque la ciudad nos puso en confrontación. ¿Cómo? Que teníamos que dialogar con la ciudad, que había unas mesas de discusión, unas mesas de trabajo, que la consejería generó unas discusiones con unas mesas de trabajo, la consejería de Medellín, que la alcaldía de Medellín, que entonces que hay que presentar proyectos, que hay que justificar proyectos. Entonces tocó aprender a organizar nuestra carrera. Mirar de qué manera nosotros vamos a presentar nuestra experiencia en un proyecto. Nos la pasamos muchos años haciendo, cambiando de cosas, de conceptos y de cosas, hasta que ya cualificamos nuestra metodología. Nuestra metodología se llama el Taller de la Alegría, metodología lúdica, acción, participación, transformación, y la que replicamos donde vamos. Y ahí hemos tenido, digamos, en los 23 años del proceso, semilleros, jóvenes que han pasado, esta experiencia la hemos replicado no solamente en Medellín, Bogotá, en Cali, en Urabá, en municipios, hemos ido hasta Centroamérica. En el año 2000 fuimos a Guatemala, por invitación de una organización civil que quería, después de los pactos de paz, hacer un movimiento cultural bien fuerte que se expresara el nuevo concepto del territorio y la cultura, y una compañera, Julia Victoria, que fue la que fundó conmigo en Medellín, Barrio Comparsa, digo: Gordo, están haciendo una convocatoria pública por radio para experiencias con jóvenes, yo voy a presentarla a Barrio Comparsa. Entonces me iría para Guatemala a mostrar esto, y se dije: de una, si se la prueban, vamos. Pues sí, dicho y hecho, fuimos a Guatemala en el año 2000, en el mes de octubre, y cuando yo me bajé del avión, estaba mi compañera con 600 chicos, los chicos de Guatemala, esperando en un gran círculo de llegar el Gordo para mostrar la metodología y la experiencia. Y lo único que llevé yo, los zancos, el juguete mágico milenario de los pueblos de América, los zancos y el asta. Que el asta nosotros podemos reconocer aquí la lúdica como una vara de premio, pero en la simbología americana el asta era un símbolo de cómo nuestras culturas podían subir al cielo y ver las estrellas, si hablamos del universo, dentro de la lúdica americana. Y nosotros cogimos los zancos y el asta, que era una guagua de 7 metros, con 4 lacitos, y con esos 2 juguetes empezamos a hacer talleres con los chicos. Y le dijimos: este juguete de los zancos está en el texto del Popol Vuh, hace más de 5.200 años. Es un juguete milenario que aquí ya está insertado en la simbología y en la cultura. Usted lo reconoce bastante. Y exactamente, esos chicos conocen los zancos, los reconocen, los valoran e investigan. Y claro, ahí están los textos del Popol Vuh, el mago creador en zancos haciendo magia. La magia en América. La magia en América, el teatro ritual callejero o el ritual colectivo, siempre era un ritual en homenaje a la vida, a las cosechas, a los rayos, a los truenos, a cómo romper el miedo. Y encontré una cosmovisión muy mágica con relación a la máscara del cuerpo.
Los zancos hacían parte de la gran máscara del cuerpo, donde se crecía el cuerpo, se vestía, se hacían unas máscaras gigantes, unas pecheras gigantes, y cuando salía el dios de las profundidades llamado Xibalbá delante de este mito americano a hacer los rayos, los truenos, a acabar las cosechas y a desaparecer, a cortar cabezas, ellos decían, algo tenemos que hacer. Y eso me pareció muy simbólico, porque decíamos nosotros aquí en Medellín, cuando esta guerra tan impresionante de asesinar a los chicos en las esquinas y eso, y de qué manera nos vamos a enfrentar al mal. Nosotros teníamos la condición de que lo único que teníamos nosotros eran los tambores, lo que teníamos en la mano, y vamos a montar esto. O sea, habrá muchas formas de cómo enfrentarnos a una situación tan adversa y tan confundida, y sin darnos cuenta hicimos lo mismo que hicieron los magos creadores hace 5.000 años. Estos señores pensaron un día y se vistieron, se colocaron sus cabezones, sus máscaras y sus pecheras, y cuando salió el ejército del mal, entonces se encontraron en ese parque y le decían uno al otro, nosotros tenemos también el poder de quitarnos la cabeza. Y se quitaban la cabeza y la tallaban al piso, se quitaban las manos, los pies, y volvían y se armaban. Entonces a estos dioses les parecía impresionante cómo así que el otro se desarmaba y se volvía a armar. Estaba hablando de la lúdica de América. Y entonces, sin darnos cuenta, nuestros chicos en los barrios hacían lo mismo. Acrobacias, se quitaban la selva para atrás sobre un zanco, se quitaban un zanco, se ponían el zanco, se tiraban el brazo, se saltaban, y entonces todo el mundo, es un arte mágico de la creación. Y decíamos nosotros, mire, estamos recreando nuestros símbolos culturales de nuestros pueblos, y nos dedicamos a trabajar más sobre estas cosmovisiones. O sea, nuestros talleres están impregnados de esas investigaciones y de esos símbolos y de estas poesías y de estas músicas para seguir recreando la vida. Barrio Compás es eso, un espacio de recreación simbólica donde juntamos las diferentes visiones, cosmovisiones, y algo sale y tiene que ver con la vida. Barrio Compás es no es un grupo de teatro pequeño. Dentro de esas diferentes manifestaciones que tú hablas, nosotros somos la comparsa del barrio. Y nos dicen que es barrio comparsa, es ir al compás con los parceros. Ese era como un concepto que decíamos primero. ¿Qué es barrio comparsa? Y yo decía, barrio comparsa es como el gordo con panza. Entonces empezamos a jugar con los conceptos, pero realmente barrio comparsa es una de las formas de expresión de la barriada que surge en Medellín para unir ya las diferentes expresiones como el teatro, la danza, los niños de la calle, las organizaciones comunitarias. Es una herramienta plúrica. Dentro de todo lo que nos cuentas, con el paso del tiempo, ustedes dicen algo muy importante que aporta pues como al conversatorio y es clave, es que aprendieron a hacer proyectos, como especializarse en, aparte de aprender el arte que ya llevaba cada uno, que pues tenías tú como esto, tuviste que aprender para. Sí, tuvimos que entre todos aportar, porque aquí a la organización ingresaron no solamente visiones de los líderes, los muchachos que les tienen, también maestros, universidades, directores de nuestros grupos. Nosotros manteníamos permanentemente el intercambio, así fuera en las casas o en el patio, organización que llegara, nosotros intercambiábamos con ellos y a la vez también íbamos aprendiendo. Nosotros, la lectura va recompensando, es una lectura solamente simbólica del pueblo, de miles de personas que han pasado por ahí y nos han aportado esto. Y digamos que teníamos que tener nuestra propia naturaleza, nuestro propio concepto para empezar a ver de qué manera éramos copia de otro proceso que viniera de afuera. Es muy común que los chicos de aquí hagamos el teatro francés, el italiano, que hacemos réplicas del Circo del Sol y todas las cosas. Nosotros pensábamos que había que surgir un símbolo, una poesía, una música que fuera propia de los chicos de la ciudad. De ahí que nuestra memoria visual, nuestra memoria poética, simbólica de Barrio Compás está ahí recreada por los mismos chicos de los barrios. O sea, nuestros cantos tienen que ver con nuestro propio proceso. Por ahí hay una canción y un coro, por un día que tengo que hablar de eso,
Un día estábamos en el Parque San Antonio preparando con Ariel mi barrio un acto de cumplir 5 años o algo así como para hacer una piña. Y entonces nos acercan unos artesanos en el Parque San Antonio y nos dicen: ustedes nos pueden acompañar este fin de semana que vamos a hacer una feria artesanal en el Parque San Antonio. Y le dijimos: nosotros no podemos buscar para un pueblo, por aquí cerquita, no podemos estar ese día, pero les podemos recomendar a otros. Nosotros nos fuimos, bueno, a mí se me olvidó eso. Cuando veníamos de allá por la carretera, escuchamos la noticia que en el Parque San Antonio había puesto una bomba el día que volaron el pájaro de Botero. ¿Y cuántos artesanos, cuántos artistas fueron muertos, asesinados ahí? Nosotros nos confundimos muchísimo porque no teníamos quiénes están ahí, o sea, un poco de gente. Nosotros nos pareció, aparte de todo lo que pasó en la ciudad, nosotros a nosotros nos afectaba demasiado eso, el espacio público, los compañeros, la ciudad, la incertidumbre, todo, vivimos esto. Y para este símbolo nosotros empezamos a cantar en el bus, algo que nos salió como desde el corazón y decíamos: dicen que vino el fuego, pero nosotros estábamos cargando una alegría, pero vino la alegría, y se fue convirtiendo en un himno que lo cantan todos los chicos en los barrios, cada cantando las pasos de la calle, y era una protesta con toda esa violencia, ese fuego de la muerte. Nosotros teníamos que poner el fuego de la alegría y se convierte en himno y en canciones. Nosotros ya empezamos a grabar nuestras propias canciones, sus textos en las canciones, y hablan de la ciudad, hablan del dolor, hablan de la vida, ¿cierto? Y así se mantiene el grupo vivo. Todos los días nace la recompensa, por la tarde todos los días se acaba, al otro día vuelve y nace la recompensa y vuelve y se acaba. Así vamos, y los chicos han replicado esto y lo han empoderado en sus barrios. Han nacido muchas organizaciones similares y que han sido también parte de nuestro proceso. Los chicos con esas metodologías, esos proyectos, fueron entendiendo que podían también interpretar sus proyectos locales de la comunidad, que hasta ahora tiene la discusión que vamos. Hay un acuerdo municipal que se llama Acuerdo Municipal de Cultura y Vida Comunitaria, que se está reglamentando y se está elaborando un concepto de qué es eso. Toda la ciudad puede entrar en una discusión sobre eso para elaborar una inclusión política ahí, donde estas organizaciones y estos jóvenes sean incluidos en este proceso de ciudad. Y entonces hemos ido a la par construyendo el proyecto y a la par haciendo vivo el ejercicio. El gran capital de Barriocomparsa es la parte humana. Mucha participación de la mujer, digamos que el 60%, 70% del equipo son mujeres. Todo el tiempo las mujeres han estado muy empoderadas en Barriocomparsa y ha sido una ayuda muy importante. Las organizaciones, al replicar la idea en sus comunidades, también nos han enseñado. Hay grupos que han hasta superado estéticamente a Barriocomparsa en propuestas. Y a mí me da mucha alegría verlos en festivales, verlos en otros países, hablando de sus cosas. Entonces está Renovación Calle Viva, La Polilla, recreando el 12 de octubre. Vamos a ver, todos casi tienen nombres de sueños. Se lee el grupo de teatro Solís Luna y se fue como convirtiendo en una simbología. Claro, es la ilusión de la vida, la fantasía, pero también la recreación de una forma alegre de vivir. Solo sé que Barriocomparsa y toda su infraestructura se ha sostenido por la pasión de los chicos y las personas que estamos ahí. Porque culturalmente pues, nosotros determinamos ser, no sé, a mí me dice usted qué es, yo no sé, yo sé que tengo 4 hijos, que soy papá, que tengo que estar como también en la lucha permanente de nuestras comunidades, como de nuestras familias, la gestión de la vida diaria, la educación. Pero yo he tenido la gracia de que, por ejemplo, hasta mis hijos han hecho parte del proceso. Ya ahí en los productos de Barriocomparsa hay unos módulos que son muy fuertes. El módulo musical, entonces ese módulo musical ya ha dado productos, tiene como 5 bandas, una de salsa, una de jazz, la banda de Barriocomparsa para la calle, una de Latin Jazz, y ahí nació Siguarayá, hay otros 4 grupos que están con nosotros en el proceso, como La Contundente, está también los chicos de la universidad que se montaron con los de Siguarayá y montaron otra orquesta. O de hecho, las formas de sostener esa claridad de los productos estéticos que vamos produciendo. Cada módulo tiene un producto, por ejemplo, el módulo La Comparsa se
prepara, diseña y monta su comparsa, no solamente para hacer su investigación del equipo, sino también para sacar los productos y ofrecerlos a las instituciones, a las organizaciones, a las comunidades. Hay un equipo de módulo de formación que está permanentemente sistematizando, procesando y conectándose con procesos de formación de la ciudad, de otras ciudades, e intercambiando estos conceptos. Hay un módulo que tiene que ser como el módulo de gestión, o sea, todos tenemos que meter la mano en la parte de la gestión. Digamos que de la metodología integral que tiene el grupo, la idea es que todos somos directores, o sea, tuvimos un error muy grande al principio de que eso era muy paternalista, o sea, que el gordo se levantaba a remojarse lo que tenía que remojarse como para 80 que éramos, ¿cierto? Unas veces hemos sido 80, otras veces 30, otras veces 20, hemos llegado hasta 7, y ya otras veces 500, 300, eso es una cosa que se transforma permanentemente. Mucho tiene que ver también con las condiciones y las políticas del Estado local, que tiene que ver con este tipo de expresiones y el reconocimiento y el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. No es tan fácil. O sea, yo cuando incluyo nuestra experiencia y el alcalde Fajardo, cuando nosotros le contamos la historia de Barrio Comparsa y le contamos todos los dolores de nuestras organizaciones, él no me respondió nada, sino que me dijo: las organizaciones de ustedes deben presentar 3 hojas de vida para nombrar al consejero territorial de cultura y planeación. Y yo, ¿a alguien se le ocurrió meter la mía? Y se afirmó: vea, el gordo que está hablando tanto de nombre del consejero. Casi me matan con eso, porque yo dejé de jugar para ir a reunirme y a pensar. Así que eso me tiró a la clínica. ¿Por qué? Porque era sentarse a discutir con la ciudad el plan de desarrollo cultural, cómo hacer las inclusiones, qué proyecto. Hemos dicho, eso fue otra vuelta para el gordo, ¿no es cierto? Sí, terminé la soma pegado de la máquina porque qué estrés tan terrible, había que trabajar en eso. El consejero territorial de planeación no tiene cheque, no es una vaina de un empleo, no tiene un reconocimiento, no, eso es por espacio y participación. Y entonces allá quedé clavado y yo, ¿cómo vas a salir de aquí si ves y aquí determinan todos los recursos y los presupuestos de la ciudad? Hay que estar aquí para poder saber cómo hacemos para incluir todos estos procesos. O sea que nos tocó hacer gestión pública, política, aprender de todo eso, estamos aprendiendo. Actualizarse, incluirse. Yo creo que nuestros grupos estábamos acostumbrados a quejarnos, y a gritar. No, eso tocó sentarse a proponer. Participar. Y estamos todavía discutiendo y participando. Fernando, ¿has trabajado en otra cosa que no sea en Barrio Comparsa con tu proyecto? Pues tienes que alternar tu trabajo de artista con otra cosa. En las primeras etapas de mi vida, en la relación con la comunidad, yo fui entre los 11 años y 19 años empleado en una librería. Y o sea que yo trabajaba para sostener además a mi madre, le tenía que ayudar y sostenerle mis estudios. Lo único que saqué para mi inversión fue comprar una cámara de fotografía. Pero después ya no me ha quedado tiempo de trabajar, como dices tú, otra labor no. Esto fue una gran responsabilidad con la ciudad, con nosotros mismos, con la organización. Y más de 7 personas en Barrio Comparsa nos tuvimos que dedicar a estar dispuestas todo el tiempo, las 24 horas, para poder estar en movimiento. Bueno, aquí finalizando con la última pregunta que tengo, es ¿qué posibilidades, estrategias se pueden implementar para lograr un resultado de buena calidad que conserve los parámetros del arte escénico? Te la repito. Nosotros creemos que es la formación permanente. ¿La formación? La formación. Nosotros pensamos que nosotros no teníamos que pensar solamente en dedicarnos a hacer todos otros para ir a rebuscar y encontrar. No. Pensamos que había que fortalecer el conocimiento de los chicos, el de la música, el de las danzas, y nos dedicamos a gestionar para la formación. Y ese es el producto que tenemos ahí. Nuestros chicos ya se formaron y se están formando en todas estas expresiones. Han ingresado a las escuelas de teatro, a las escuelas de música, aquí en la Universidad de Antioquia. Se acaban de formar mis hijos, por ejemplo. Y tienen ya un proyecto de escuela musical acústica de la ciudad. Tienen ya sus productos. Aún hasta aquí traigo el último para las mamás, que es la semana pasada. Las mamás, ahí está el video
muy rico, o sea, es hecho con la fuerza y la vida de ellos mismos. Podemos decirlo que mi hija, por ejemplo, la metodología de que aprendió cargada aquí cuando ya la cargaba en los zancos, ahora es parte de la Dirección de Formación de Caja Lúdica en Guatemala. Anoten cajaludica.org para que vean testimonio de más de 3.000 jóvenes en Centroamérica y cómo allá los jóvenes son perseguidos y asesinados por expresarse directamente. O sea, el ser joven en Centroamérica es muy difícil, estar condenado. Entonces, este tipo de alternativas les ha dado la posibilidad de comunicarse, de expresar, de juntarse y esta chica y otros chicos se han profesionalizado en danzas, en la administración de las metodologías, ya escriben los proyectos, ¿cierto? Entonces eso es un producto muy grande, es un capital muy grande. Partiendo de la formación. Si nosotros sumáramos el esfuerzo de cada una de las personas que han pasado por nuestra organización en estos 23 años, ese capital no tendría el Estado con que pagarlo. Como he dicho, ahí es donde decimos nosotros cuál es la inversión tan grande que se hace contra una inversión, digamos, muy puntual del Estado por nuestras organizaciones, ¿cierto? Casi que nuestras propuestas tienen que ser rifadas y sorteadas en estas convocatorias públicas. Nosotros hemos ganado 3 veces y de esos 3 clasificamos 6, o sea, hay que sacar una balota para decir quién gana. Entonces es muy difícil, o sea, no es un proceso ni una rifa. Entonces es una situación muy adversa. Por eso estamos peleando por una cultura comunitaria con un presupuesto y un recurso permanente. Bueno, ahora tenemos 10 minuticos para que nuestros acompañantes del público, si desean hacer alguna pregunta, este es el momento para Fernando. Sí, ¿cuál es su nombre? Luzfani. ¿Te acerco el micrófono? No, así nomás, tranquila, gracias. Mi pregunta para Fernando es, pues mira, esto es, se puede vivir del teatro, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿vos has podido vivir del teatro? Supongo que sí. De la gestión, ¿cierto? Y del teatro. Yo me pregunto y te pregunto si los actores, los que te acompañan en Barrio Comparsa, pueden vivir del teatro. Yo diría que nuestro proyecto es un proyecto colectivo. Todos sufrimos las mismas formas, las mismas ausencias, nos beneficiamos cuando tenemos el recurso. Allá no hay nadie con más poder que otro. No, es un proyecto integral donde el 70% de nuestra gestión es con muchas dificultades. De vez en cuando podemos lograr un recurso para que nuestros actores y nuestras personas tengamos forma. Yo estoy, por ejemplo, yo puedo tener ya casi 60 años y no tengo garantía de estar pensionado siquiera. No estoy asegurado socialmente. Estoy en las mismas condiciones que cualquier chico del grupo. Estamos pensando lo mismo, cómo hacer. Pero se convirtió en que el trabajo permanente y la construcción de elementos y de propuestas es la que nos va a salvar a nosotros, es la que va a hablar exactamente de qué es lo que pasa adentro. Es las puestas en escena, los productos estéticos. Y cuando un grupo es tan grande, da más brega todavía hacer la gestión. Yo sé que internacionalmente y los grupos que salen son porque son grupos de poca cantidad de actores, porque valemos mucho, porque etcétera, etcétera. O sea, una organización de estas no es fácil sacarla, moverla por la cantidad de actores. Nosotros, una comparsa que baja de 22 actores, nosotros la hagamos bajita. Nos acostumbramos a ir bastantes. Sí, no, son muy adversas las condiciones de todos. No es que tengamos garantía, ninguno de los actores ni directores. Digámoslo, yo le digo, como dicen los chicos en el grupo, los que están a la cabeza de este grupo son los que más estamos embalados, porque tenemos que empezar nosotros y ustedes. ¿Sí? Entonces, pero eso primero nos ha atormentado mucho, ya casi que no. Porque la fuerza y la calidad y lo que se vive dentro de la organización y en las puestas en escena nos hacen reforzar el espíritu, tener esperanza, mantener viva la idea.
saber de que eso es una alternativa no solo para nosotros, sino para la comunidad, para la ciudad, para el país y para la paz. A mí se me ocurre una pregunta. Seguramente a muchos nos ha pasado que uno dice, bueno, no, yo estoy dedicado a procesos teatrales, estoy dedicado al teatro de alguna manera, y entonces nos dicen, ve, ¿y no has pensado trabajar en algo? Y entonces mi pregunta sería, ¿cuál podría ser la diferencia entre trabajar y ser un gestor cultural? Es decir, filosóficamente, ¿cómo puede uno argumentar esto? Porque es que yo creo que es ahí donde parte la incógnita, es desde allí, de cómo hago yo mi proceso teatral para convertirlo en algo empresarial o que me produzca un retorno para darle una garantía, dar una garantía familiar o económica, una estabilidad. A ver, gestor cultural tiene que trabajar con un berraco. Tiene que trabajar. Competir una organización de estas, como contra esa máquina tan grande, por ejemplo, como los programas de televisión, esos realities, todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros no podemos poner a pensar en competir con eso. Yo creo que nosotros pensamos de que si estamos en un contexto del sector, del barrio, de la transformación, del conocimiento, tenemos que dedicarnos a gestar esa posibilidad, que el grupo tenga las condiciones mínimas de que esté investigando, de que esté produciendo, de sus elementos estéticos, de comprar sus instrumentos, de su vestuario y todo eso, y no hacemos, mejor dicho, nos preocupó mucho hace 5 o 6 años cuando proponen las industrias culturales y que tenemos que ser una empresa privada y que tenemos una cantidad de cosas que dijimos nosotros no vamos a hacer eso, porque Barrio Compás no puede competir, por ejemplo, contra el sindicato antioqueño, que puede comprar un carnaval en el éxito al otro día con un cheque. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso de formación y de trabajo permanente, un cronograma permanente para que salgan nuestros productos. Y sí, los ofrecemos a la ciudad y al mundo como un producto estético que tiene una memoria y tiene una puesta en escena que habla no solamente de nosotros, sino también del contexto cultural y valora espacios y valora símbolos, música, y nos dedicamos a eso. Primero pensaba mucho en eso y cuando nos pensamos, nosotros no teníamos cómo competir con el medio, era muy difícil, y mucho menos empezar a competir contra nuestros propios grupos, ¿cierto? Nosotros generamos como 20 semilleros, y cuando Barrio Comparsa valía, por decirlo así, 3 puntos, una comparsa de ellos valía 1,5 puntos, entonces nosotros no podemos competir contra nuestros mismos productos, ¿sí es? Entonces, ¿qué había ahí? Que más bien nuestra tendencia en gestión es en el tema de la formación. Nosotros ya estamos pensando más en todos los recursos para formar los modos de música, para formar los de literatura, de investigación y en eso, que tener un producto, digámoslo de cierta manera, solamente sostenido en el tiempo. Nosotros estamos recreando permanentemente los productos. No nos quedamos con uno repitiéndolo y viviendo de él toda la vida, ¿no? Como es un proceso de construcción, ya sabemos que es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces nos hemos bajado un poquito de esa ansiedad. Es que tener casa, carro y beca a la vez no es tan fácil. Es decir, por ejemplo, la alcaldía nos entregó una casa en Pradocentro, y cuando nos entregan esa casa, vemos que en esa casa no se puede ensayar los zancos, no se puede brincar, no se puede correr, entonces ya pensamos que va a haber aquí. Aquí se va a cualificar la escuela de música, el equipo de planeación, de reunión, de ofrecerle a la ciudad una metodología de investigación, pero no nos va a servir como para los entrenamientos y juntar 40 o 50 pelados en la casa. Por eso no cerramos la casa de Santa Elena, que tiene media cuadra de manga, y que el espacio abierto es el que se convierte en el espacio para el entrenamiento. Entonces nos toca como necesidad gestionar recursos para sostener esa casa, ¿sí? Entonces no es fácil. Yo creo que sostener una idea de estas es muy picotesca la idea, y mantener un grupo de estos no es fácil. Yo no lo digo que es una condena, yo soy feliz mientras sé que al otro día Barrio Compás está vivo, pero cuando lo veo que va para el abismo sufro mucho, y la ciudad también lo siente, y los muchachos y las madres lo sienten.
Nosotros podíamos decir, cuando teníamos proyectos, que el proceso permanente puede estar entre 80 y 120 jóvenes. Pero cuando estamos 7 o 8 solos, bregando a ver cómo pagamos los recursos de la casa, es que esto se está acabando. ¿Cierto? Es muy doloroso y es igual a cualquier organización de la ciudad. No es ni más ni menos. Tenemos los mismos problemas. Como tenemos las mismas familias, así mismo se vive ahí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Por allí la ultimita para continuar con el deseo. ¿Cómo has hecho para perseverar y de qué estrategias te has valido para permanecer y no tirar la toalla durante 23 años y pensar aún seguir con esta labor? Sinceramente ahí hay un elemento muy grande que es la solidaridad. Todas las organizaciones del teatro callejero del país, organizaciones comunitarias que están permanentemente intercambiando con nosotros, nos convertimos como en una red. Yo creo que el estar conectados con otras organizaciones, permanentemente dialogando con ellos, no volvernos una secta cerrada. Es que ahora, como pasa la última Coca-Cola del desierto, y tú no sales y no van y se presentan y salen por televisión y se acabó, no. Es un movimiento permanente. Y lo ha fortalecido esas organizaciones también. Esas organizaciones y estas experiencias comunitarias son las que nos han dado la fortaleza de estar vivos. Es la solidaridad. Nosotros en momentos muy difíciles y siempre llega alguien con una idea que nos hace sostenernos en el tiempo. Pero creo que es también la fortaleza de trabajar permanentemente de los muchachos, es un cambio de actitud. Es que yo le digo a los chicos, cuando abrimos Barrio Comparsa, por ejemplo en el caso de Santa Elena, uno les dice, taller es de 10 a 1, y a las 8:30 de la mañana están en la casa. Yo les pregunto, ¿ustedes que no los tienen en la casa? ¿O es que les gusta mucho esto? ¿Qué? ¿Cierto? No, es que ven que allá hay un espacio, un encuentro distinto, que se fortalece. Ese es el dolor que a mí me da, que uno no puede abrir la sede porque no tiene los recursos. Y nosotros hemos llegado a pensar que le decíamos, bueno, pues, no, al año 92, lo único que teníamos que en Santiago era tener el refrigerio para los chicos, para que estuvieran con nosotros. Claro, en el barrio hay una violencia tal que no hay dónde estar. Cuando nosotros tomamos la escuela, aquí tuve una maestra en Castilla, en Alfredo López, que fue la maestra de 2 chicos que estaban ahí detrás de las bandas sicariales en Castilla. Ese colegio lo cerraron por amenazas a los profesores que los mataban entre los salones, y los chicos se tomaron, y como dicen los chicos, se desatinó el colegio. Esta maestra dice, vamos a llevar a Comparsa al colegio, y lo abrimos. El primer día fue impresionante. 40 se inscribieron para aprender tambora, 100 para aprender zanco, 60 para tocar guache, 20 para pegarle palos de escoba, 50 para abrazar, 200 para mirar. Oye, eso se convirtió en una cosa impresionante, ¿cierto? Entonces tuvimos que llevar a la acción comunal, a las mamás, a aprender todo el mundo, y se abrió la escuela. Esa escuela durante una semana, eso era la bulla más impresionante. Ese salón sonaba tambora todo el día, en el otro gritaban, en el patio estaban ensayando en los zancos, y así se fue reconstruyendo el tejido. Se había perdido la esperanza en el colegio. Ya Gabriela no nos acompaña ahora, pero qué líder tan impresionante. Llegó a meterse a las cuevas donde estaban sus exalumnos, que estaban por allá confundidos entre la droga y el desatino, y volverlos al colegio. Barrio Comparsa tiene muchos chicos de esos que ya son maestros en música y en danzas, y los ve en la ciudad ya interpretando cosas. Gracias a Gabriela abrió ese punto para que nosotros fuéramos. Fue una mirada distinta. Eso no se levantaron una mano a las 7 de la mañana. Bueno, cerramos acá con las preguntas para Fernando. Al final también del conversatorio tenemos más preguntas para todos. Vamos a continuar con lo que sigue. Muchas gracias. Igual esperamos al final.